En el año 1478, el Papa Sixto IV, se llamaba, él introduce la Inquisición en España. Hasta ahí no había Inquisición. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos? La semana pasada habíamos comentado que la Inquisición persiguió exclusivamente a los conversos, a los que se llaman marranos, criptojudíos, o tenían varios nombres, que eran los que se hacían pasar por cristianos, pero no eran goín, sino que delante de la gente demostraban una cosa para obtener beneficios, para no pagar impuestos, para que les den muchos accesos a diferentes tipos de trabajo, y se los daban. Pero ¿qué pasa? Pero el Yehudí, que tenía todas esas restricciones, a él la Inquisición no lo perseguía. No, sí, les hacían la vida muy difícil, pero no los perseguían. Solamente perseguían a los que demostraban una cosa y en secreto eran otras. Por eso, como había mucha gente de este tipo, entonces decidieron introducir la Inquisición para que se persiga a los conversos, no a los judíos abiertamente. Conversos o criptojudíos o marranos. Sixto IV fue el que introduce en 1478, introduce la Inquisición. En septiembre de 1483, estamos hablando ya después de 5 años, el confesor personal de la reina Isabel, tenía un confesor personal, era el que, con quien se confesaba, y era a su vez un sacerdote dominico de origen judío. ¿Por qué? Porque sus abuelos, ambos de padre y de mamá, eran judíos, que se habían convertido. O sea, los abuelos ya se habían convertido, los hijos, el hijo nació, o la hija nació convertida, o sea, ya nació, era judía igual, y su nieto fue Torquemada, que era directamente, es más, uno de sus tíos también era, toda la familia se habían convertido, así como muchos. Ese es el problema, que muchos se habían convertido en España. Este Tomás de Torquemada, que era el confesor de la reina, fue nombrado entonces director de la Inquisición y asume entonces como inquisidor general. Él es el que encargado de perseguir a estos marranos. Él transformó a la Inquisición en una institución aterrorizante. Toda esa institución que al principio no se veía tan dura, pero él la transformó de la que se apropió de gran cantidad de bienes, porque él, cuando detenía a alguien converso, automáticamente se quedaban con los bienes del converso. Entonces, con eso, como no tenía dinero la Inquisición, o le decían la Santa Inquisición, entonces empezaron a perseguir, y a la gente a la que se lo juzgaba, se quedaban con todos sus bienes, que era para la Inquisición, que les habían confiscado a las víctimas, y que gran parte de ellos fueron utilizados para financiar la guerra destinada a conquistar el último bastión que quedaba árabe. Toda España ya se había convertido en cristiana, en católica, pero había un solo lugar en toda España que no pudieron conquistar, se llamaba Granada. Era el último lugar que quedaba siendo árabe. Entonces tenían que juntar dinero para hacer esa batalla, esa campaña, y llegar a Granada a conquistar el último lugar árabe. En toda España ya había ahora hogueras, detenidos, torturas, porque se los perseguía ¿a quién? Como dijimos, a los judaizantes o a los criptojudíos, a los marranos. En poco tiempo la Inquisición llegó a justiciar a más de 30.000 víctimas. Algo impresionante, algo que no se había visto hasta ese momento, siempre persiguiendo a los que demostraban algo y ocultamente seguían cumpliendo con la Torá. Inmediatamente Torquemada comenzó a atacar a la comunidad judía con el objetivo fijado en la expulsión de España. Él ahora quería más. Torquemada ya quería ahora meterse con la comunidad judía. Hasta ahora, exactamente, hasta ahora no, hasta ahora eran contra los marranos. Se presenta en un Bet Knesset, en una sinagoga de Toledo, conocida como la Sinagoga del Tránsito, y él hace una reunión con los rabinos, reúne a todos los rabinos y a todos los judíos, y les obliga bajo pena de muerte
que tenían que delatar a los conversos que estuviesen practicando el judaísmo. Ahora él les dice a todos los rabinos, yo con ustedes no tengo nada, pero ustedes tienen bajo pena de muerte si saben de alguien que se convirtió al cristianismo y pertenece a su comunidad, o sea, sigue perteneciendo, ustedes son cómplices, por lo tanto, él les dicta pena de muerte a los rabinos que no delatan a los que son Yehudim ocultamente. Este decreto, entonces ahora, inteligentemente, provoca la división y el odio entre los Yehudim. Él sabía, entonces inmediatamente los pone pena de muerte y ahora hace que los mismos judíos se tengan que delatar, porque si no tienen pena de muerte. Y si los delataban. Y a veces tenían que delatarlo, y si no los delataban, entonces los podían matar. Entonces ahora provoca este odio y esta división entre los judíos, y este odio entre los mismos Yehudim se empieza, él inteligentemente, él sabe que para poder acusar y ganarle a los judíos es provocar odio entre ellos. Es lo que destruyó el segundo Bet HaMikdash. Y él lo sabía bien, entonces es lo que provoca. Ese mismo año, un grupo de Yehudim conversos, liderados por un Yehudí, se llamaba conversos, o sea, se tenían que cambiar el nombre, se llamaba Jaime de Montesa, y un amigo de él, Vidal Durango, eran Yehudim criptojudíos, Yehudim marranos, asustados por el incremento de poder que iba adquiriendo la Inquisición, planearon asesinar a un inquisidor, el inquisidor de Zaragoza. Se llamaba Pedro de Arbúes, con la esperanza de, con esta rebelión, poder derribar a la Inquisición. Y lo mataron, entraron a una iglesia cuando estaba el cura confesándose y lo matan, estos conversos. Sin embargo, el asesinato tuvo un efecto contrario. Esto que ven acá es un cuadro que se pintó de la época del asesinato del inquisidor Pedro de Arbúes. Ellos pensaron que con esto iban a calmar ahora la Inquisición, pero justamente el pueblo ahora se volvió contra ellos. Los habitantes de la ciudad de Zaragoza se enfurecieron y salieron a las calles a matar a los conversos. Sabían quiénes eran los conversos, entonces los empiezan a matar. Todos los conspiradores fueron capturados, todos los judíos, los marranos fueron capturados y fueron ejecutados, y ahora la Inquisición se fortaleció más que antes. Si ellos pensaban que con esto iban a aplacar a la Inquisición, se fortalece más. En 1486, Torquemada va y se junta con los reyes, que él era el confesor de los reyes, y le pide a los reyes, Fernando, ¿se acuerdan? Fernando, vamos a decir, Palomino, ¿se acuerdan la clase anterior? Fernando el Palomino, el descendiente de judíos, e Isabel, que expulsen a los judíos de España. Pero ellos se negaron. Estamos hablando, 1486, va Torquemada y le insiste a los reyes que expulsen a los Yehudim. Ya a los judíos, no a los marranos. Estamos hablando ya general. Pero los reyes se niegan a hacerlo en 1486. Ante tal negativa, Torquemada necesita inventar algo para que los reyes se convenzan de expulsar a los judíos. Algo que estremeciera al pueblo contra los judíos. Tiene que ser algo que la gente se levante ahora contra los judíos y algo que incrementara la ira de la gente contra los Yehudim para así forzar la expulsión. Como los reyes no le hacían caso, necesitaba inventar algo. Fue así que en el año 1490 la Inquisición inventó una historia, la historia del sagrado niño de la guardia. Hicieron un niño, van a ahora inventar una historia como de las tantas historias que se habían inventado, de que los judíos mataron a un niño y ese niño sacaron su sangre y con esa sangre para hacer la matzot y con eso hacerlo público en toda España para que la gente se levante contra el pueblo y los reyes se decidan expulsar a los judíos. En el pueblo de La Guardia, un pueblo muy cerquita de Toledo, a unos 10 minutos, o sea, queda dentro del municipio de Toledo. Los judíos y conversos, porque hasta ahora a los judíos nunca se los acusó de nada, a todos los que habían matado, quemado en la hoguera, siempre eran conversos. Es la primera vez que ahora se les acusa a judíos. ¿De qué? De que fueron acusados de secuestrar a un niño de 4 años y llevarlo a una cueva y allí cortarle la cabeza y utilizarla para fines rituales y de magia negra, con el objetivo de convertir a España en un país judío.
O sea, como que los judíos estaban convirtiendo a España y haciendo lo que sean todos judíos. Nunca el yehudí nunca tiene una misión de hacer proselitismo, no somos misioneros. Es más, cuando un yehudí, cuando un goy viene a convertirse, justamente le decimos que no, hasta saber si verdaderamente es su intención. Entonces, aunque nunca se encontró el cuerpo del niño, porque verdaderamente no había ningún niño, ¿sí? En otras situaciones siempre hubo que los mataban o que morían y los tiraban a los patios de los judíos y acusaban. Pero acá ni siquiera eso, no hubo niño. Sin embargo, fueron detenidos y acusados 2 Yehudim. Uno se llamaba Yosef Franco y el otro se llamaba Moshe Abenamías. Eran 2 Yehudim. Y aparte 6 conversos. O sea, en total 8. Uno se llamaba Alonso Franco, Lope Franco, García Franco, Juan de Ocaña y Benito García. Estos eran 6 conversos y 2 judíos. O sea, la primera vez que se acusa ahora en España a Yehudim, porque hasta ahora nunca se habían metido en la Inquisición con judíos. Fueron cruelmente castigados hasta que bajo tortura admitieron lo que la Inquisición quería escuchar de ellos. Bajo tortura llega un momento... No había cuerpo. No había cuerpo. No había cuerpo. Es más, dijeron que el cuerpo lo habían escondido los judíos. Por eso no había cuerpo. El 16 de noviembre de 1491, por primera vez, judíos no conversos fueron quemados vivos. La primera vez, nunca se habían ajusticiado judíos. Dos Yehudim y 6 conversos. En el brasero de Dehesa, que era en Ávila, en un impresionante auto de fe. Incluso la casa de Yosef Franco, que era el Yehudí, el judío, fue destruida y fue demolida, y en su lugar se construyó una iglesia, una ermita, que hasta hoy en día se conserva como tal, que es esta que ven acá. Era la casa donde vivía Yosef Franco, que era un zapatero, que era un yehudí, y su casa, bueno, su patio, su huerta, todo lo que tenía, la convierten en una iglesia, una ermita que existe hasta hoy en día. Aún se conserva intacto en el Archivo Nacional de Madrid el proceso completo de la acusación contra Yosef Franco. Hoy en día se puede ver todo el proceso como se lo acusaron. Entonces, Torquemada intencionalmente envió de inmediato este supuesto asesinato a toda España. No había WhatsApp, no había email, pero inmediatamente hacen hojas y empiezan a repartirlas por toda España para que fomentar el odio al judío y por consecuencia un levantamiento de la población contra los judíos. Era la intención, todo este show era hacer eso para que al final se convenzan los reyes. El mito del sagrado niño de la guardia, ese que decían, se posicionó entonces en la historia de España, quedó ya en los libros de historia de España, donde ayudó a mantener vivo el antisemitismo en España durante muchos siglos, justamente por este suceso. Incluso hay en la iglesia de Toledo, de la Guardia, hasta hoy en día está pintada en la puerta el suceso. Hasta hoy en día, y la gente va y puede ver cómo agarran al niño y se lo llevan y lo matan. Acá lo voy a pasar rápido, pero acá vamos a ver cómo se llevan al niño. Acá está pintado. Esto es hoy en día, cómo están secuestrando al niño. Nunca hubo ningún niño. En Toledo, es cerca de Toledo. Y acá vemos cómo están secuestrando al niño. Y luego vemos acá como supuestamente como lo crucifican al niño. ¿Sí? Y esto está hasta hoy en día en Toledo, en la iglesia de Toledo, cerca de Toledo. Incluso hay un famoso escritor español, no sé si alguna vez lo oyeron nombrar, se llama Lope de Vega. Es un famoso escritor español. Es el escritor español. Estamos hablando mucho después. Él escribe una obra inspirándose en la leyenda de ese supuesto santo niño de la guardia. Y el libro que escribió Lope de Vega se llama El niño inocente de la guardia. Comedia famosa del niño inocente de la guardia. Y es un libro muy leído, que cuenta todo cómo los judíos hicieron y mataron a este, también 100%, era muy antisemita. Lope de Vega era... El que vive en Lope de Vega es un problema. El que vive en la calle Luis Vives, él era un yehudí marrano. Ahí sí. Sí, Luis Vives sí era un yehudí, se escapó y a sus papás lo mataron en la Inquisición. Bueno,
Este hizo el santo, supuestamente el libro. Lo increíble de todo esto, lo más increíble de todo esto, que cada día 27 de septiembre, que fue el día que a ese niño supuestamente lo hicieron santo, se saca ese día en La Guardia, en ese pueblo de La Guardia, es un día feriado, es un día que no se trabaja, es un día que se sacan al niño en una esfinge, ¿no? Y hacen una procesión por todo el pueblo, y luego hasta hoy en día, cada 27 de septiembre, se lo llevan al niño a la procesión, ese día no se trabaja, se lo llevan a la iglesia, lo ponen en el altar y luego le prenden velas todo el pueblo, hasta hoy en día, el 27 de septiembre. Acá lo pueden ver, lo voy a pasar rápido, acá lo pueden ver cómo hacen la procesión con el supuesto niño el 27 de septiembre y se lo llevan hasta hoy en día. Todavía aún su imagen está representada, como dijimos, en el acceso al claustro de la Catedral de Toledo, decorado de ambos lados de la puerta principal. Ahí se puede observar la representación, se puede observar en la catedral, la representación de un hombre arrastrando al niño, al que presumiblemente está raptando, y a la izquierda se puede ver al mismo niño que aparece crucificado ante la mirada de sus secuestradores, y eso hasta hoy en día está pintado así. No hace mucho tiempo, unos años, el sacerdote de la iglesia del pueblo de La Guardia, estamos hablando hace unos 4 o 5 años, fue entrevistado por una periodista francesa y él comentó que el niño había sido secuestrado por los judíos y crucificado. Estamos hablando hace 4 o 5 años. El sacerdote de la iglesia. Él no puede desmentir eso porque ese día es un día que le vienen y levantan las ventas de todo el pueblo y todo. Nunca existió, nunca hubo niño. Pero ahora vas a ver, nunca hubo niño ni nunca existió. Fue una mentira que él hizo para poder convencer a los reyes de expulsar a los judíos. Pero esa mentira puede durar tanto. Este acto, dijo el sacerdote, fue la razón principal para la expulsión de los judíos de España. Lo increíble es que también hace poco hubo una serie famosa, se llamó Isabel. Yo la vi. En el capítulo 25 de esa serie se puede ver como una madre viene corriendo y buscando desesperadamente a su hijo, gritando, hijo mío, cosa que nunca existió. O sea, la serie también fue transformada y la mamá fue gritando, buscando al hijo, y a su vez a la reina Isabel se ve como ella ordena detener a los culpables. Así también en esa serie se puede observar, en la serie, la despiadada tortura que le aplican al Yehudí, Yosef Franco, por esta absurda calumnia, hasta obtener supuestamente su confesión de este falso proceso. Que todo fue una provocación montada por el inquisidor Tomás de Torquemada, todo con el fin de convencer a los reyes de expulsar a los judíos de España. Otra clásica, aberrante acusación ritual, como tantas hubo en la Edad Media, solo que en esta ocasión lo increíble fue que no hubo víctima, y al final a la reina le dicen, reina, no hubo víctima, ya matamos a los judíos, pero no hubo ninguna víctima. Y ella dice, bueno, entonces los judíos, si no hubo víctima y no eran culpables, no tenían que haber muerto. Si murieron es porque Dios quiso que mueran, pero si tú los mataste. Y así decía la reina, ¿no? Si murieron es por algo. Y nunca hubo nadie que venga a reclamar por ese hijo. En la serie la cambian, en la serie viene alguien a reclamar. Incluso la falta de cuerpo del niño, alguien preguntó, fue atribuida a que el cadáver del niño ascendió al cielo junto con su alma. Por eso no hubo niño, porque el niño se hizo santo y se fue al cielo. Por eso dijeron que nunca encontraron al niño. Y así se pudo otra vez acusar falsamente a los judíos de este aberrante hecho. Incluso vamos a ver que en la serie, se los voy a mostrar ahora una partecita, había 2 rabinos importantes en España que eran los que representaban. Uno era Abraham Senior, que ese rabino al final se termina convirtiendo como marrano. Y había Rabbi Isaac Abravanel, que él no se termina, aunque la reina le pidió que se convierta a los ojos de la gente para que siga siendo el tesorero en España, y él no aceptó, era un Hilul Hashem muy grande, y lo que hizo luego Abraham Senior fue el peor Hilul Hashem,
porque la gente cuando lo veía dijeron, ¿cómo? El rabino representante judío ante la corte se convierte, él con su yerno que era el rabino Meir Melamed, también se convierte, no lo podían creer la gente, lloraban por eso, y él fue a convertirse. Y luego él se convirtió, obvio, a los ojos, o sea, delante de la gente. Él interiormente seguían cumpliendo, pero al final después sus generaciones, y se cambian de nombre, se pone Fernando, porque el padrino había sido el rey mismo fue a su conversión, el rey y la reina, entonces se pone de nombre Fernando Pérez Coronel. Así se llamaba él, y hasta hoy en día hay familia Pérez Coronel en España que son descendientes de ellos. Ellos vivían en Segovia, pero el nombre que se puso incluso, él quiso demostrar que no estaba convencido de convertirse. Por eso se puso Pérez Coronel. ¿Qué es Pérez Coronel? Es perezco ron el. Perezco quiere decir termino, muero con el canto de Dios. Pérez Coronel, perezco ron el. O sea, por eso se puso ese nombre, y Fernando, porque el padrino de su conversión había sido el rey Fernando. Y este rey se lo ve, este rabino supuesto que después se convierte, se lo ve en la serie, como al principio Torquemada le dice, ve y convence al judío de que él se delate y que diga a todos quiénes fueron junto con él. Y él va, al principio no quiso, pero después va y le dice, ya, conviértete para que te maten de una muerte, porque ya cuando es acusado, si se convertía, lo mataban de un garrote, se llamaba el garrote vil, que era como una cosa que se le ponía y lo ahorcaban, y el convertido era una muerte más leve supuestamente, y el que no, lo quemaban. Entonces él dice, ya conviértete para que te maten más leve. Eso fue mentira, y en la serie lo muestran como el rabino va y le dice así, fue algo que no fue también verdad. Pero vamos a ver un poco de esto que les quiero mostrar para entender más o menos cómo era el trato a los judíos. En un momento también le dicen, bueno, él acepta, está bien, fui yo, para que lo dejen de torturar. Y no se convenció. Le dijo, no, los inquisidores, Torquemada. No, ahora me tienes que decir, aparte, quién estaba contigo. No es suficiente que me digas, sino tienen que, y tuvo que también delatar a varios, porque ya era algo que no, una tortura así no se podía aguantar. La tortura luego igual los mataban. ¡Hijo! ¡Hijo mío! ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¡Hijo! Son estas las disposiciones para la boda por poderes de la infanta. Es mi deseo que se celebren misas por ella y que repiquen todas las campanas a la hora convenida. Señora, queda un asunto más. ¿Vos diréis? La desaparición de un niño en La Guardia, una villa de Toledo, está provocando enfrentamientos entre cristianos y judíos. La situación es delicada. Se acusa a los judíos del asesinato del niño para llevar a cabo ritos espantosos. Y las gentes están tomando la justicia por su mano. Mi señora, siempre habéis dicho que en Castilla debe imperar la paz y el orden. Si tal aberración es cierta, que se encuentre el culpable y se le aplique el castigo que merece cuanto antes. Solo así habrá paz. ¿La Santa Hermandad no es capaz de resolver el asunto? Mucho temo que no, Alteza. Encomendaré la tarea a la Santa Inquisición. Sabéis que no comulgo con los métodos de Fray Tomás de Torquemada. Reconoced que son eficaces. Vos mismo lo habéis dicho. En Castilla debe imperar la paz. Y no habrá paz mientras haya quien se tome la justicia por su mano. Que se cumpla mi voluntad. Yusef Franco, zapatero de Tembleque, ¿sois vos? ¿En qué puedo serviros? Habéis sido traído ante mí para comparecer ante el tribunal de la Santa Inquisición. No, yo soy judío, no converso. ¿De qué se me acusa? Se os acusa de sacrilegio.
y de haber secuestrado y asesinado al niño Cristóbal, vecino de La Guardia, para vuestras prácticas heréticas. No, eso es falso. Eso es falso. Os equivocáis. Os lo juro, yo soy inocente, no he hecho nada, os lo juro. El tormento al que estáis siendo sometido puede cesar de inmediato o durar hasta que digáis la verdad. ¿Por qué os obstináis en negar la monstruosidad que habéis cometido? No sé de qué me habláis. Lo repetiré de nuevo. ¿Qué habéis hecho con el niño de La Guardia? Jurad ante la Sagrada Biblia que sois inocente. Os lo juro. No juréis en vano. No he hecho nada, lo juro 1000 veces. Un buhonero os acusa del rapto y asesinato de esa criatura inocente. A vos y a vuestros cómplices. ¿Qué decís a eso? Hablad con el rabino Abraham Seneor. Él me conoce bien. Él podrá acreditar mi inocencia. Os lo ruego. Bocáis, conozco bien a Yusef Franco, es un hombre ejemplar. De lo único que podréis acusarle es de remendar zapatos sin descanso para sacar adelante a su familia. No es el Tribunal de la Santa Inquisición quien le acusa del crimen. Son sus propios vecinos. Los mismos que han recibido préstamos de Yusef. Por el amor de Dios, investigad las cuentas que tienen pendientes con el zapatero. Para investigar a todos los cristianos que han contraído deudas con los judíos, necesitaría una nueva vida. Si no vais a hacer nada por el alma de Yusef, ¿para qué me habéis hecho venir? Para evitar que el odio contra vuestros hermanos se propague. La reina ha ordenado encontrar al culpable, y Yusef es sospechoso de serlo. Colaborad conmigo. ¿Colaborar? Quiere hablar con vos. Haced que se sincere. No deseo atormentarle más. Vos podéis persuadirle. Conseguid que firme esta confesión. Amor de Dios, ¿qué os han hecho? Os juro que yo no he devorado el corazón de ningún niño cristiano. ¿Qué hombre comete tales aberraciones? Son acusaciones falsas. Alabado sea Yahvé. Solo vos creéis en mi inocencia. Sacadme de estas mazmorras, os lo suplico. Lo haré. Pero antes decidme, ¿conocíais al niño desaparecido? Era aguador, todo el pueblo sabe de él. Alguna vez he remendado sus zapatos desgastados de andar por los caminos. Para ayudaros necesito algo más. Que sepáis, algún vecino guardaba rencor al chico. Pero es que yo no sé nada. Lo juro, lo único que puedo deciros es que soy inocente. Que tomen todas mis posesiones, mi dinero, mis animales, pero que me dejen volver con mi familia. Haré todo lo que esté en mi mano. Es preciso para que os convenzáis. Yusef es inocente. Admitirá su culpa, solo es cuestión de tiempo. Me obligáis a acudir a la mismísima reina. Su Alteza sabrá del crimen que se está cometiendo en su nombre. Que sepa también que la aljama de Sepúlveda ha sido asaltada. ¿Cómo decís?
Familias enteras de judíos han sido apaleadas hasta la muerte. El pueblo clama justicia y no cesará hasta obtenerla. ¿Justicia? ¿Claman venganza por un crimen fundado en bulos? ¿O es que alguien ha visto el cadáver del niño? La reina no puede tolerar que se desate el odio contra los míos. Tenéis razón. Su Alteza desea acabar de una vez por todas con este asunto. Y vos podéis colaborar para conseguirlo. Convenced a Yusef para que confiese. ¿Pretendéis que condene a un inocente a sabiendas de que lo es y de que va a morir en la hoguera? Si ese hombre es inocente, Dios no permitirá su ejecución. Un cristiano sabe que el sacrificio de un hombre puede salvar las almas de muchos otros. Prefiero seguir pensando como judío. Quien salva una vida, salva al mundo entero. Prometisteis que me ayudaríais. No puedo hacer nada por vos. Y no podéis imaginar el dolor que me causa pediros que os sacrifiquéis por nuestro pueblo. Vos sabéis que cada cierto tiempo se desata la ira de los gentiles contra nosotros. Con la desaparición de ese niño, su sed de violencia ha encontrado la excusa que necesitaba. ¿Me tomáis por el chivo expiatorio de los judíos de Castilla? No. Pero quienes tienen vuestra vida en sus manos así lo han decidido. Pero yo soy inocente. Moriré abrasado. Confesad. Aceptad vuestro destino con valentía. Pensad que no será en vano. Muchos otros se salvarán gracias. No quiero morir, no merezco morir. Yahvé recompensará vuestro sacrificio. Yahvé me ha abandonado y vos me habéis traicionado. Jamás asumiré un crimen que no he cometido. ¡Fuera! ¡Marchaos de aquí! ¡Por misericordia, parad! Fui yo. Yo fui. Deteneos. El condenado quiere confesar. ¿Reconocéis vuestra culpa? ¿Firmaréis una confesión? Yo asesiné a ese niño. Yo abrí su pecho para extraer y devorar su inocente corazón. Robé hostias consagradas y las empapé en su sangre. Lo reconozco. Pero os ruego que cese el tormento. No sois del todo sincero conmigo. El Viernes Santo crucificasteis al niño. Cuesta trabajo creer que tamaña aberración la perpetrasteis vos solo. Tenéis razón. Había más conmigo, no estaba solo. Entre todos lo crucificamos en unos palos cruzados. Dadme sus nombres y os prometo que vuestro tormento habrá terminado. Amigos. Juan de Ocal. Benito García. Acusa del horrendo asesinato de un inocente para la práctica de vuestros ritos heréticos. Asimismo, se os acusa de apostasía, así como de cometer crímenes contra la fe católica.
¿Os arrepentís y abjuráis de vuestros actos? Es la mayor de las falsedades del mundo. Vuestra actitud os convierte en impenitentes no relapsos, por lo que se os condena a ser relajados al brazo secular para morir en la hoguera. La sentencia se ejecutará en el brasero de la dehesa en Ávila. Y los bienes confiscados a los condenados se emplearán en las obras del monasterio de Santo Tomás. Señora, sé que estos son momentos terribles para vos, pero hay algo que deseo comentaros. He sabido que las villas castellanas vuelven a estar en paz. Finalmente, ¿cuántos fueron? 8. 2 judíos y 6 conversos. Al menos ha cesado la venganza. Cierto, mi señora, pero temo que se haya cometido un gran desatino en vuestro nombre. No ha aparecido el cadáver del niño donde se dice que fue martirizado, ni rastro de las prácticas por las que se ha condenado a estos hombres. Bueno, esto es un poco, sí está un poco duro. Le sacaban, le dislocaban los hombros y los pies. Imagínense lo que es eso, no, algo de no aguantar. Bueno, resulta que después de esto, don Isaac Abravanel era el administrador de las finanzas de los reyes. Él el tesorero, fue quien él había conseguido esas sumas de dinero también para el ejército, para la campaña contra los moros, contra los árabes, para la dominación del último bastión árabe que quedaba en Granada. Él se encargó también de juntar ese dinero. Y don Abraham Señor, que era el otro rabino representante ante la corte, se encargaba también de recolectar el impuesto a los Yehudim, a los judíos. A los que eran conversos no tenían que pagar impuestos. A los judíos sí pagaban ese impuesto, y muy caro, para recolectar ese dinero y ir a la batalla, o sea, juntar para la batalla contra los árabes. En diciembre de 1491 cae la ciudad de Granada, que era el último bastión árabe. Acá vemos a los reyes y acá vemos al sultán cómo le entrega esta ciudad, que es la ciudad de Granada, el Palacio de la Alhambra, el 2 de enero. Y el 2 de enero de 1492, perdón, yo dije 1491, en diciembre de 1491, y el 2 de enero de 1492 hacen la entrada triunfal a Granada los reyes católicos, y se acaba el Islam en España. El último lugar que quedaban los árabes se termina. El último rey islámico de Granada, de la Real Casa Nazarí, había sido, esta es Granada, este es el Palacio de la Alhambra. Cuando están entrando, esto es dentro del Palacio de la Alhambra, cuando van a entregar el reino de Granada. El último rey de la casa nazarí había sido Boabdil el Chico, así le decía, porque el papá era el que había fallecido, él recibió el reino. Este era Boabdil, que fue el último rey de España árabe, de la ciudad de Granada. Se cuenta que cuando este Boabdil salió del Palacio de la Alhambra, le entregó las llaves a los reyes, acá en esta imagen que se ve cuando le entrega las llaves de la ciudad a los reyes. Se cuenta que él, cuando sube a la montaña de Granada, cuando se está retirando, la mamá en ese momento le reclama cómo entregó, y le dijo, él estaba llorando, y en ese momento la mamá le dice, llora como mujer lo que no supiste defender como hombre. Así le dijo. Es muy famoso eso, en el momento que él estaba entregando las llaves y estaba llorando porque perdió el último bastión árabe, y así le dijo en ese momento su mamá. Corría el mes de marzo, ahora de 1492, 2 meses después de haber conquistado Granada, ya se hizo un solo país. Hasta hoy en día España es un solo país. Antes de esto, España se dividía en varios reinos. El último reino que quedaba sin conquistar era Granada. Cuando se conquista Granada queda un solo país, y hasta hoy en día España es un solo país. Habían transcurrido solamente 2 días de Pesaj
cuando los mensajeros reales llaman a la puerta de Rabbi Yitzhak Abravanel y Don Abraham Señor, con la orden del rey, estamos hablando que era Hol HaMoed, la orden del rey Fernando y la reina Isabel para presentarse en el palacio de la Alhambra. Tuvieron que dejar a todos sus familiares en plena festividad, pleno Pesaj. Ambos emprendieron una ardua jornada hacia aquella ciudad para cumplir la orden de los reyes de presentarse, y se preguntaban cuál es el motivo de tanta urgencia. Puede ser que se espera hasta después de Pesaj. El rey quería verlo urgentemente. Al llegar a Granada, ni siquiera tuvieron la oportunidad de admirar el palacio de la Alhambra, donde estaban los reyes, algo impresionante. Y ellos llegaron ahí y apresuradamente los llevaron a la estancia a donde iban a estar, donde iban a dormir, y luego lo presentan, esto es el palacio de la Alhambra, lo presentan ante los reyes católicos, acompañados de varios dignatarios que ahí lo esperaban. Hay que aclarar también que justamente unos días antes también estuvo otro personaje con los reyes católicos, que se llamaba Colón. Colón estaba queriendo hacer un viaje, un viaje a las Indias, pero en lugar de ir por el camino conocido, que era por abajo de África, o sea, hacia el este, él decía que el mundo redondo y podía llegar a las Indias por el oeste, o sea, yendo para atrás, que hasta ese momento no se conocía. Vean cómo las dos cosas simultáneamente, justamente Colón viene a convencerlos de ese viaje y justamente llega la expulsión de los Yehudim. El rey Fernando se presenta, o sea, Rabbi Yitzhak Abravanel entonces se presenta ante los reyes, y el rey Fernando le dice, habló primero, le dijo: tenemos malas noticias para vosotros. La reina y yo, junto con los dirigentes del Santo Oficio de la Inquisición, hemos decidido expulsar a los judíos del reino. Don Abraham Señor y Rabbi Yitzhak Abravanel entonces se quedaron mudos, no se esperaban de repente esa reacción. Su mente aún no estaba preparada para aceptar esta nueva dificultad que tendría ahora su pueblo. Entonces, don Yitzhak Abravanel imploró: vuestras majestades, no puedo creer lo que mis oídos han escuchado. Quisiera nunca haberlas oído. ¿Por qué nos haces esto? Le empezó a reclamar Rabbi Yitzhak Abravanel. ¿Por qué nos ordenás a nosotros, vuestros leales súbditos judíos, que abandonemos nuestra patria? ¿Acaso no estuvimos a vuestro lado y no rezamos por ustedes? Cada Kipur, cada Shabbat rezamos por los reyes. Tened piedad, os lo pido, tened merced de mi pueblo Israel. Ten piedad de mi pueblo. Les imploro que reconsideréis vuestra decisión. Les suplico que reconsideréis las pérdidas que va a tener la corona por expulsarnos, las pérdidas en las ciencias, en el comercio, en la medicina, en la cartografía. Todo eso se va a perder, todo eso lo manejan los Yehudim. El Rabbi Yitzhak Abravanel miró directamente a los ojos del rey y de la reina y le dijo: si el dinero es el problema, la comunidad judía está dispuesta a dar a la corona una suma generosa. O sea, si todo el problema es el dinero, nosotros vamos a juntarlo. Vuestra Majestad, en nombre de las comunidades judías que representamos, estamos dispuestos a reunir la suma de 300.000 ducados, algo así como $3 millones al día de hoy, a cambio de la anulación de los planes de expulsión, le dijo Rabbi Yitzhak Abravanel. El rey lo mira y le dice: ¿es vuestra máxima oferta? O sea, ya quiere decir que hay negociación. Le dijo don Abraham Señor: puede ser negociada, su majestad, pero es una suma bastante razonable lo que estamos ofreciendo. En ese momento, atrás de los bastidores, atrás de las cortinas, estaba también escuchando Tomás de Torquemada. En ese momento, enrojecido de la indignación por el desaire, en un ataque de ira, se presenta, como ven acá, arranca su crucifijo de su pecho y lo lanza al aire, sosteniendo la cruz en la cabeza. Acá lo ven cómo llega y tira una cruz delante de los reyes. Y en ese momento dice, dirigiéndose a los reyes: Judas Iscariote traicionó a nuestro Señor por 30 monedas de plata. Y ahora ustedes lo van a vender nuevamente por 300.000 ducados. Tomadlo, dijo, vendedlo. Y tira
a la cruz con Yeshua. Ustedes ya lo vendieron, ¿quieren venderlo de nuevo? Tírenlo. Los reyes en ese momento se asustaron. Un acto así, ¿quién puede aguantar? O sea, como que él está desafiando a que ustedes ahora quieren otra vez negociar. Después de un largo y incómodo silencio, los cortesanos judíos no sabían cómo proceder. Miraron al rey en busca de algo que le diera un indicio de permitir seguir hablando. En ese momento, el rey como que quería aflojar, y la reina lo mira muy seriamente, como queriéndole recordarle al rey Fernando por qué la gente lo apodaba Palomino. Dijo, ojo, no puedes aflojar, si no la gente va a decir que tú eres el famoso Palomino, el descendiente de judíos. O sea, lo miró la reina para que no quiera negociar. En ese momento estaba el rey, que él sí le quería negociar, estaba atrapado en un dilema, y en ese momento dijo, debemos pensarlo mejor. La corte se levanta. Y apenas hubieron pasado después algunos días, ellos estaban todavía ahí en el palacio, se vuelven a reunir en el salón de los embajadores, que es este salón que vemos acá, hoy en día está todavía, donde fue la expulsión de los judíos de España. Era evidente, los mandan a llamar, que estaba algo importante a punto de suceder. El rey habló. En ese momento le dijo el rey, don Abraham señor y don Isaac Abravanel, la reina y yo hemos tomado una decisión. Los judíos serán expulsados. Y el 31 de marzo de 1492 se firma el decreto de expulsión de los judíos de España. Quiero, y con esto vamos a terminar, a ver si alguien, que por eso les dije interactiva, hice un resumen del decreto de expulsión. ¿Quién quiere leerlo? Quiero que alguien lea el decreto de expulsión y luego dos señoras que lean lo que le contestó Rabbi Isaac Abravanel. ¿Pueden alguien, a ver si alguien lo puede leer? A ver, ese es el decreto de expulsión, el resumen del decreto que les leyó en ese momento los reyes a Rabbi Isaac Abravanel y a don Abraham señor. A ver, lo va a leer y luego después. Más fuerte, si puede. Edicto General de Expulsión de los Judíos de España, del 31 de marzo de 1492, con vencimiento para salir de Castilla y Aragón, exactamente el día 9 de abril de 1492, 31 de julio de 1492. Por eso hemos resuelto ordenar a todos los hombres y mujeres judíos que abandonen nuestro país y que nunca más vuelvan aquí. Y con esto ordenamos a todos los judíos, hombres y mujeres, que viven en nuestro dominio, que a más tardar a fines de julio de este año, 1492, abandonen nuestros dominios reales con los hijos y las hijas, con los parientes y los sirvientes que sean judíos. Y que no se atrevan a volver aquí, ni para habitar, ni en tránsito, ni por ninguna otra causa. O sea, ya no podían hacer ni comercio. Nada. Si no cumpliesen esta orden y se les encontrara en nuestros países, que les castiguen por la muerte y la confiscación de todos sus bienes sin juicio alguno. Ordenamos, a partir de fines de julio, que nadie en nuestro reino se atreva a tener en su casa, abierto secretamente a un hombre judío o a una mujer judía, bajo pena de perder todos sus bienes que deben ingresar en nuestros tesoros. Para que los judíos puedan, en el transcurso del tiempo que aún falta terminar sus negocios y arreglar lo referente a sus bienes, los tomamos bajo nuestra protección real y les aseguramos la protección de estos bienes y de sus personas. De manera Que hasta fines de julio puedan vivir tranquilos, vender, donar, delimitar sus objetos y sus casas según lo deseen. También les permitimos llevarse sus bienes por mar y por tierra, con excepción de oro, plata, dinero y moneda. O sea, su ropa. Sí, nada más. Bueno, sus animales, Sí. piedras preciosas y otras cosas que está prohibido sacar, según la ley de nuestros reinos. Firmado. Lo único que se podía, la casa no, podía cambiar la casa por un pedazo de tela o por unas mulas y llevarse el animal. No, nada podía. A ver, ¿quién quiere leer? Entonces, en ese momento, nada más voy a leer yo algo rápido. Luego de que la concurrencia escuchó el decreto definitivo, el rey les dijo a los dos Yehudim, puesto que ustedes son los líderes de la comunidad judía, estoy seguro que ahora deseas decir algo al respecto. O sea, les dijo el rey.
A uno de vosotros se les permitirá hablar libremente por última vez, sin ninguna restricción ni limitación. ¿Quién lo va a hacer de ustedes dos? Será el único argumento que se oirá, y luego el asunto se cerrará. Así les dijo el rey. ¿Quién de vosotros desea hablar? Don Abraham se dio la palabra al Rab Don Isaac Abravanel. Uno solo podía hablar. Entonces Rab Isaac Abravanel pidió hablar sin interrupción y sin que nadie le diga. Y esto fue lo que le contestó, y todo lo que dijo Rab Isaac Abravanel se cumplió al pie de la letra con el tiempo. ¿Quién quiere empezar a leer? Bueno, y después una parte y ya con esto acabamos. Vuestras Majestades, Don Abraham, señor, y yo os agradecemos por esta oportunidad para hacer una última declaración en favor de las comunidades judías que representamos. No es grande el honor cuando a un judío se le pide suplicar por la seguridad de su pueblo, pero es desgracia mayor aún cuando el rey y la reina de Castilla y Aragón y ciertamente de toda España deben buscar la gloria en la expulsión de un pueblo indefenso. Encuentro muy difícil entender cómo un hombre, una mujer o un niño judío puedan ser una amenaza para la fe católica. ¿Os destruimos nosotros? Es lo contrario, ciertamente. ¿Acaso no nos impusiste excesivos impuestos? ¿Acaso no nos aterrorizaste día y noche con la diabólica Inquisición? Escuchad, oh cielos, prestad oídos, rey y reina de España. En nombre de mi pueblo, el de Israel, el elegido de Dios, declaro a los judíos exentos de culpa. Son inocentes de todos los crímenes contenidos en este abominable edicto. La injusticia y la transgresión la cargaréis vosotros. El indigno decreto que hoy proclamáis será vuestra caída. Y este año en que creéis que será el de la gloria más grande de España, se convertirá en la ruina más grande de vuestra nación. Padecerás por siglos venideros el desbalance de fuerzas que habéis creado. Vuestros descendientes pagarán caro este error. Seréis una nación de analfabetos y con el paso del tiempo, España, que fuera grande alguna vez, será objeto de escarnio entre las naciones. España, la ignorante, otrora poderosa. España, la nación que mostraba tanta promesa pero que logró tan poco, y que un día España se preguntara, ¿qué ha sido de nosotros? ¿Qué somos el hazmerreír de las naciones? ¿Por qué somos el hazmerreír de las naciones? ¿Por qué nos cuentan chistes de gallegos todavía? Y los españoles entonces mirarán al pasado y se preguntarán, ¿cuál fue la causa de esto? Y verán este día como el inicio de la decadencia de esta nación. Y la causa de nuestra caída no será otra que sus venerados reyes católicos, don Fernando y doña Isabel, perseguidores de los judíos, creadores de la Inquisición y destructores de la mente española. Esto se lo dijo enfrente. Sí. Podéis convertir a todo el pueblo del mundo. Parado frente a él. Podéis convertir a todos los pueblos del mundo, pero mientras no hayáis convertido al judío, no habréis probado nada, excepto que sois capaces de persuadir al ignorante. Escuchad, rey y reina de España. En este día os habéis sumado a la lista de los que hacen daño al pueblo de Israel. Si buscáis destruirnos, vuestros deseos se frustrarán, pues gobernantes más grandes y poderosos lo intentaron, pero han fracasado. Prosperaremos en tierras lejanas, porque donde quiera que vayamos, el Dios de Israel estará con nosotros. Aunque vosotros tenéis el poder, nosotros poseemos la verdad. Y en cuanto a vosotros, don Fernando y doña Isabel, la mano del Todopoderoso castigará la arrogancia de vuestro corazón. Ningún heredero reinará en España. No tuvo ningún heredero la reina, todos, vamos a ver, todos se murieron. Todos hasta tuvo que reinar otro de otro lado. Ninguno de los herederos pudo reinar de todos los 6 hijos que tenía. Esa en la clase posterior lo vamos a hablar. No, Juana la loca no pudo reinar porque estaba loca. Se volvió loca. Era la única. Todo vio. Es la próxima clase, sí. Ay de nosotros, por generaciones se contará una y otra vez qué despiadada fue vuestra fe y qué ciega vuestra acción. Pero la valentía de nuestro pueblo, más que vuestros actos de odio y fanatismo, serán recordadas por siempre, al haber hecho frente al poder de la España imperial, por aferrarse a la herencia religiosa de sus mayores.
expulsarnos, arrojarnos de esta tierra que tanto amamos como vosotros. Pero os recordaremos así, con nuestros libros sagrados, recuerdan a todos aquellos que desearon nuestro mal. Nosotros, los judíos, estaremos presentes cuando vuestros triunfos sean mencionados en las páginas. O sea, nada más vean esto, nosotros los judíos estaremos presentes cuando vuestros triunfos sean mencionados en las páginas de historia. Ustedes, los reyes, van a hacer historia, nosotros estaremos. Y el recuerdo de nuestros sufrimientos le causarán más daño a vuestro nombre que a todo lo que esperáis hacernos a nosotros. Os recordaremos a vosotros y a vuestro vil edicto de expulsión por siempre. Esto es lo que les contestó Rabbi Yitzhak Abravanel, y así fue como los expulsan a los judíos. Y todo en el Palacio de la Alhambra, exactamente en el Salón de los Embajadores. La semana que viene vamos a ver cómo todo lo que le dijo exactamente se ha cumplido.